Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. La entrevista de hoy es básicamente para saber si usted conoce los derechos y obligaciones como representante legal del estudiante. La entrevista va a ser grabada y pues nada, ¿cuál es su nombre y de cuántos estudiantes es representante usted? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Mayra Arevalo y soy representante de un estudiante. Ok, le voy a hacer unas preguntas en las cuales yo quiero que me responda de lo que usted conoce, de lo que usted sabe, cuáles son sus derechos y obligaciones. ¿Ok? Quisiera saber cuáles son los principales derechos que tiene un padre de familia. O sea, ¿usted conoce cuáles son los principales derechos que tiene un padre de familia como representante legal? Bueno, creo que el más importante sería el conocer el rendimiento académico y la conducta del estudiante, porque muchas veces los estudiantes se pueden comportar de una manera distinta en la casa y en la escuela, y a veces la institución no avisa al padre cómo es realmente el estudiante y eso crea conflicto. Y pues obviamente es que seamos escuchados y considerados en situaciones que involucran a nuestro representado, porque hay situaciones en donde los se involucran y no siempre es la persona culpable. Entonces se crean conflictos, se crean discordias y creo que los padres de familias deberíamos ser escuchados con igual autoridad como si fuera un docente. Muy bien. ¿Y qué obligaciones usted cree que tiene el representante respecto a la asistencia y la puntualidad del representado? Bueno, algo que nos indican en la escuela siempre es que el estudiante tiene que llegar puntual al colegio. No puede llegar pasada de la hora cívica, que no puede llegar a la hora del recreo, porque todo tiene que ir en orden y en una disciplina. Entonces, creo que debemos asegurarnos de que nuestros hijos asista primero a la escuela. O sea, que lo haga normalmente todos los días, porque tampoco le favorece al estudiante faltar varios días a la semana, sino que primero que asista a la escuela, que se justifique la ausencia cuando sea necesario y pues que llevemos de manera puntual a la hora de entrada y asimismo se retira al estudiante a la hora de salida, no pasarnos a la hora. Claro. ¿Y cuál es el papel que debe desempeñar el representante en este proceso para que el estudiante pueda tener un aprendizaje y un desarrollo académico dentro de la institución? El, Creo que es importante que nosotros mm, participemos en su proceso de aprendizaje revisándole las tareas y en los proyectos que tiene el estudiante, nuestros hijos, porque no hay que descuidar esa parte. O sea, ciertamente el docente hace su trabajo en la institución, pero los padres también estamos en la obligación de revisar sus tareas, de fomentar un ambiente de estudio en casa y de saber que se tiene que reforzar en casa. Entonces, hay que apoyarle en el desarrollo de diferentes habilidades. Asimismo, comunicarse con el maestro en caso de que algo no esté claro, alguna actividad. Creo que es importante que estemos pendientes de las tareas que tienen que realizar o de los diferentes proyectos y no descuidar eso. ¿Y en qué situaciones usted puede participar en la toma de decisiones dentro de la institución educativa? Bueno, cuando hacen reuniones de padres de familia, los docentes nos citan y nos dicen para diferentes actividades, ya sea, por ejemplo, especialmente cuando es diciembre y ya están estas actividades de Navidad, siempre se recoge una cierta cantidad de dinero para hacerle algo, una fiestita a los niños, para comprarles algún regalo. Entonces nos hacen parte para que el niño también sea feliz, pero no solo en esas actividades, sino que también para otras decisiones, por ejemplo, las mingas, los padres de familias tenemos que estar para velar por un ambiente limpio donde se desenvuelvan nuestros hijos. Claro. ¿Y cuál usted cree que es la responsabilidad que tiene el padre de familia en cuanto al comportamiento de su hijo dentro y fuera del aula?
Bueno, hay una frase que dice que lo que los hijos ven en casa, eso repiten en la escuela, en el colegio. Entonces creo que es importante que primero nosotros, como padres de familia, demos un buen ejemplo a nuestros hijos, teniendo un vocabulario adecuado, expresándonos de manera correcta, para que eso ellos copien, porque son una esponjita, entonces todo absorben y eso ellos copien y ellos van y repitan eso en otras situaciones y no solamente en la escuela, pero hablando de la escuela, ellos van y lo hacen en la escuela. Entonces creo que es importante primero que nosotros demos un buen ejemplo y podamos supervisar el comportamiento de nuestro hijo. Además de que tenemos que tener claro si tiene algún problema de conducta, de hiperactividad y comunicarlo a la escuela, porque no siempre es porque el estudiante tiene un mal comportamiento porque es rebelde. También hay que ver el lado en que el estudiante tiene algún problema, entonces esa parte es importante. Claro. ¿Usted cree que el derecho, como representante de un estudiante, tiene derecho a conocer el rendimiento académico y la conducta de su hijo? Por supuesto, obviamente tenemos que saber cómo está rindiendo nuestro hijo, porque, por ejemplo, en el caso de un colegio particular, de una escuela particular, se está pagando para la educación del niño. Entonces, nos tienen que hacer saber a nosotros cómo se va desenvolviendo, qué problemas está teniendo en el aprendizaje, qué materias se le está dificultando para nosotros en casa poderle ayudar. Entonces, creo que es primordial que nos informen eso y no nos hagan creer que sí sabe cuando en realidad no sabe. Deberíamos recibir un informe sobre cómo está yendo mensualmente nuestro estudiante en diferentes materias y acerca de la Claro, conducta también, porque a veces el estudiante tiene buenas notas, pero mala conducta. Y el padre de familia no sabe eso, y nos cae de sorpresa, entonces es contradictorio. claro. ¿Qué consecuencias puede enfrentar usted por el incumplimiento de sus obligaciones escolares? Usted, por si acaso, sabe cuáles serán las consecuencias de que usted no cumpla su rol como representante legal del estudiante. Bueno, yo creo que tendría problemas primero de comunicación con la escuela, porque al no estar presente en las diferentes obligaciones que necesita mi representado, la institución no me va a conocer y voy a tener problemas de comunicación con la escuela, además de que no voy a conocer información importante que también sea beneficiosa para mi hijo. Entonces, creo que como consecuencia más sería un impacto negativo en el rendimiento académico del estudiante, porque igual le va a afectar que su padre no esté presente en ninguna de las obligaciones. ¿Y cómo cree usted que siendo representante puede contribuir a mejorar la convivencia escolar? Bueno, en la escuela hay ocasiones en que nos citan a los padres para hacer actividades que promuevan la inclusión y el respeto. Entonces creo que esas actividades en donde van los padres, participan con sus hijos, se da unas pequeñas reflexiones, mejora la convivencia escolar porque hace que los niños vean que son como una familia y no simplemente alumnos que compiten por quién tiene la mejor nota. Entonces creo que participar en actividades contribuye mucho a la convivencia escolar y, por supuesto, apoyando las normas que tiene la escuela. Y por si acaso usted sabe cuál es el mecanismo que existe para que un representante exprese sus sugerencias o inquietudes ante la institución educativa. Bueno, yo creo que sería en las reuniones de padres, porque, por ejemplo, en los grupos de WhatsApp que nos agregan, la tutora lo tienen habilitado, solo ella puede mandar mensajes. Entonces, de cierta forma está bien, pero hay ocasiones en que uno quiere comunicarse directamente con la tutora y no se puede, no podemos expresar nuestra queja, nuestra inconformidad, porque, no sé, mi hijo vino con la camisa manchada. Entonces son cosas que uno quisiera que se resuelvan en el momento, pero tenemos que esperar al día siguiente, acercarnos a la institución
y a veces la institución queda lejos, entonces eso demora más. Entonces yo creo que mm, el mecanismo sería a través de las reuniones, pero lamentablemente ahora no hay, es mucho esa posibilidad de hacerlo directamente por WhatsApp o por llamada porque no les permiten a los docentes. Claro, bueno, muchas gracias, Maeli, por haberme brindado la entrevista y por haberme dicho todas sus inquietudes también, que quizás este, su institución junto a su representado y usted han sabido llevar a cabo ciertas inquietudes o que quizás también ha tenido pequeñas inquietudes al saber cómo poder llevar a su estudiantado de forma adecuada también. Gracias. Muchas gracias. Chao. Chao.